Bien, 8 de la mañana, 31 minutos, avanzamos con más de Noticias en la comunidad y como lo habíamos anunciado, estamos con el doctor Ricardo Hiller, cardiólogo, quien nos hablará sobre los factores de riesgo de enfermedades cardíacas. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, Vanessa, Jack, muy amable. Bien, hoy empezaremos con factores de riesgo de enfermedades cardíacas. Para esto hemos preparado una nota que la veremos a continuación y enseguida regresamos con las recomendaciones. Ok, adelante con la... Las enfermedades cardiovasculares son aquellas que afectan tanto el sistema circulatorio como el corazón. Entre ellas se encuentran la enfermedad coronaria, la enfermedad valvular cardíaca, la hipertensión arterial, el accidente cerebrovascular y la enfermedad cardíaca reumática. Estas enfermedades constituyen la primera causa de muerte, originando casi el 40% de todas las defunciones. Afortunadamente, cuanto más aprendemos sobre el corazón y las enfermedades vasculares, mejor podemos determinar los factores de riesgo y cómo controlarlos. Los cambios que usted logra actualmente pueden hacer una diferencia en su salud cardiovascular en un futuro. Enfermedades cardíacas son uno de los más grandes problemas en nuestra población ecuatoriana. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo principalmente? Hay dos tipos de factores de riesgo, uno que son los modificables y otro que son los no modificables. El factor de riesgo modificables son la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes y lo que es el sedentarismo y también, por supuesto, lo que es, aquí tengo una imagen, no sé si la puedan poner, la obesidad también como factor de riesgo. Sí, ahí está, perfecto. La obesidad también como factor de riesgo. Sí, la obesidad como factor de riesgo y el sedentarismo. Y también lo que es los factores no modificables que tiene que ver con la edad, en el caso del hombre, más de 45 años, y en el caso de la mujer, más de 55 años. Y por supuesto el factor hereditario. Muchas veces nosotros nos vemos en cada uno de estos factores modificables, pueden ser corregibles, ya sea en cuanto a que es la presión arterial, la toma de presión arterial, saber cuándo uno tiene la presión arterial y corregirla. En cuanto al tabaquismo igual, y aquí existe otra que no lo han colocado, que es la cocaína en jóvenes, que es muy común también, presentan jóvenes con infarto del miocardio por fumar, por la cocaína, que lo que hace es un vasoespasmo a nivel de las coronarias, produciendo un infarto del miocardio. Bien, doctor. En cuanto a la diferencia de los no modificables, y cuando termino, la diferencia es de más de 45 y más de 55 en las mujeres, es por la sencilla razón que en la mujer existe un factor hormonal, que es el factor protector de las mujeres, y los estrógenos hacen que no se produzcan enfermedades coronarias. Por eso que en la mujer es un poco más tardío que en el hombre. Muy bien, querido doctor. Ahora la situación de los factores que se pueden cambiar. La persona cuando no cambia estos hábitos, porque son cambios de hábitos básicamente, ¿hacia dónde va esta persona? Ya, lo más importante, tú lo has dicho ya, o sea, los cambios de hábito es lo más importante en la persona, sobre todo lo que tiene que ver la alimentación, la actividad física y sobre todo el estrés, que nosotros todos nos estamos expuestos a una serie de situaciones y eso produce muchas veces problemas a nivel coronario. Ahora, en lo que tiene que ver específicamente a los modificables, la hipertensión arterial es sumamente corregible. Lo que es la obesidad, nosotros los cardiólogos hacemos una medida a nivel del perímetro y de acuerdo a los centímetros podemos nosotros determinar que esta persona tiene tendencia a tener una enfermedad coronaria. No tampoco quiere decir que si una persona tiene hipertensión o tiene tabaquismo, otro factor, va a tener un infarto. Esto hay posibilidades, nosotros hablamos de posibilidades, de comorbilidades, es decir, uno de los factores de riesgo y la potencialidad de un infarto del miocardio, por supuesto que aumenta, ¿no? Bien, el corazón es un músculo, si no me equivoco, doctor. ¿Cómo podemos fortalecerlo? Listo. El corazón es un músculo y obviamente hay muchas personas que nunca en su vida han hecho actividad física y comienzan tardíamente a tratar de corregir esta situación, pero realmente es tardío y eso tiene que ser un proceso. Nosotros empleamos en Europa, en Congreso, son la regla de los 3. Significa 30 minutos de ejercicio,
3 veces por semana durante 3 meses. Eso se llama acondicionamiento físico, que la persona debe entrar, por supuesto, poco a poco ir aumentando. No importa la edad. No importa la edad, por supuesto, que tiene que ver otros factores, ¿no? Hay personas que tienen otros factores, como por ejemplo diabetes, eso también hay que corregir, la obesidad, por supuesto, que hay que también, y también lo que es la hipertensión, lo que es, por ejemplo, en este caso, el sedentarismo, todas esas cosas, y por supuesto también el factor hereditario, que para mí es uno de los más importantes. Si hay un factor genético potencial de una persona que tiene infarto del miocardio, más allá de que no tenga estos factores modificables, puede tener un infarto del corazón. Ahora, las personas que por lo regular practican deporte, digamos que hacen fútbol una vez a la semana, pero no practican deporte durante todos los días, no salen a trotar, no salen a caminar, ¿estas personas tienen un riesgo de un infarto, de morir en la cancha? Claro, por supuesto. O sea, como te digo, todas estas personas que de repente hacen una actividad física forzada, la demanda de oxígeno aumenta. Por ende, esta demanda de oxígeno a nivel coronario también, y pudiera producir lo que se llama una muerte súbita, ¿no? Hay casos, ¿no? Que realmente son penosos porque esta persona no se ha hecho chequeos anteriormente. Pudiera ser que tenga una enfermedad congénita que no se le ha presentado y de repente con un estrés físico se le presenta y se puede producir lo que se llama muerte súbita. Como fue el caso del Chucho Benítez. El caso del Chucho Benítez fue un caso que, bueno, es un atleta, que lo que más le llamó la atención a todos mis colegas, sobre todo lo que es la parte cardiológica, es siendo un atleta con factores modificables que probablemente él no los tenía, pero probablemente sí tenía los no modificables, que son la parte hereditaria, y también habría que ver sus hábitos, porque más allá de la actividad física, también hay que ver el tipo de alimentación. Muchos atletas piensan que haciendo una actividad física extraordinaria, ellos tienen, como se dice, luz verde para ingerir cualquier tipo de alimentos. Y eso tampoco es así. Todo va de la mano y todo en exceso es malo. Por supuesto. Bien, ¿quiénes son más propensos a enfermedades cardíacas, doctor? Bueno, los más propensos a enfermedades cardiovasculares son generalmente, como le dije yo, las personas mayores en hombres, me refiero 45 años, 55 años, no modificable, con un factor. Nosotros hacemos siempre una pregunta, el paciente, ¿su padre o madre ha tenido enfermedad coronaria? Si es que dice sí, por supuesto, esa persona tiene más posibilidades. Si la persona es hipertensa, si tiene en un examen de sangre un colesterol, sobre todo el colesterol LDL, que es el colesterol malo, lo tiene elevado, eso quiere decir que esa persona pudiera ser que ya tiene formado la placa, ¿no? Y eso pudiera producir a la larga, no necesariamente, eso es importante. Todos nosotros podemos tener una placa a nivel de las coronarias, pero esa placa, o se denomina la aterosclerosis, no necesariamente va a tener un infarto. Necesita otros factores de riesgo, pero si por hipertensión arterial esa placa se fisura o se lastima como una especie, como una herida, eso por quimiotaxis o por una atracción de plaquetas, monocitos y fibrinógenos, atrae, se coagula y produce una isquemia, un taponamiento y por ende un infarto miocárdico. Bien, rápidamente, ya finalizamos casi la entrevista. ¿Cuál es la diferencia entre un infarto y un paro cardiorrespiratorio? A ver, el infarto del miocardio es una isquemia, una falta de irrigación de una parte del corazón. De una parte. Una parte del corazón se queda sin irrigación. Ahora, hay que ver qué tipo de arteria es la que está afectada. Nosotros los cardiólogos sabemos que si es una arteria, el tronco de la arteria quiere decir que abarca más territorio y el infarto es masivo, por ende, pudiera producir un paro cardiorrespiratorio. Las consecuencias serán... Las consecuencias. Ahora, yo como cardiólogo de los hospitales, la causa de muerte siempre va a ser cardíaca, pero realmente hay que estudiar las otras. Definir. Puede ser un efecto internos, médicos a veces con conocimientos, otros no dicen, se murió del corazón. Entonces hay que tener cuidado porque, por supuesto, para morir se necesita que el corazón no funcione, obviamente. Pero eso es importante, saber la comorbilidad, ¿qué significa? Las otras enfermedades que esa persona tiene para desarrollar un paro cardiorrespiratorio. De ahí de la importancia de hacer deporte, buenos hábitos, descanso. Alimenticios, hacer deporte, el estrés es importante. Y amar mucho. Amar mucho. El amor.
amar bastante. Oiga, mi querida Vanessa, y también puedo conversar, y amigos televidentes, Ricardo es parte del equipo de fútbol del Colegio Torremar. Estamos en un campeonato de padres y el domingo tenemos un partido importantísimo. Vamos 4 partidos sin ganar. Y señor director técnico, no, perdón, ganando, invictos, me equivoqué. Y señor Arcadio, póngame de titular, usted me quiere mandar a la banca. Públicamente le digo. Y ya el señor ya lleva 2 goles, así que creo que puede ser goleador. Qué bueno. Muchísimas gracias, doctor. Felicitaciones y mucha suerte para su partido. Bien, sin duda alguna, con más recomendaciones en las próximas semanas también con respecto a los temas, el tema del corazón, ¿no? Que a veces uno es el aparatito más importante y a veces menos cuidado, creo yo. Solamente una última cosa, ¿no? A veces cuando me dijeron hablar del corazón, realmente es muy extenso. Muy extenso, por supuesto. Es algo que realmente se me queda corto hablar 8 o 10 minutos, porque es tan extenso. Porque hay cositas tan pequeñas. Cosas pequeñas, por ejemplo, enfermedades congénitas y una serie de situaciones que la gente desconoce. Y por supuesto, hay dudas como, por ejemplo, cuando uno como que tiene un hincazón y no sabe qué, se queda sin la falta de respiración. Es importante el electro. Pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? los protocolos a seguir durante un dolor de pecho, eso es importante. Claro. Toda persona con dolor de pecho precordial, más de 30 minutos a 1 hora, hay posibilidades de infarto del miocardio. Es decir, todas esas cosas son importantes conocerlas y hay que hacer inmediatamente un chequeo y un electro, ¿no? Y un ecocardiograma, que son protocolos a seguir. Muy bien, muchísimas gracias una vez más, mi querido doctor Hiller. Estaremos las próximas semanas con más sobre estos temas, ¿no? Nos vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida volvemos con más.